Y yo he titulado esta breve intervención El POT para el fin de los tiempos, concejal Cancino. Y cuando uno habla del fin de los tiempos en estos días de pandemia, pues yo no puedo evitar pensar en una obra bellísima del compositor francés Olivier Messiaen, ¿cierto? Un cuarteto que no es un cuarteto para cuerdas, fíjense ustedes, sino es un cuarteto producto de la guerra, de los campos de concentración. Y este POT, pues claramente no está pensado para los tiempos que vivimos. Este es un POT que no está pensado para la pandemia, este no es un POT que esté pensado para mejorar la calidad de vida de la gente, es un POT que está pensado para alimentar un proyecto político y la vanidad personal de una alcaldesa. Y bueno, nadie discute la necesidad de actualizar el plan de ordenamiento territorial, eso no tiene discusión. Pero desafortunadamente, por más buenas intenciones que tengamos acá en el Consejo y por más propositivos que quieran verse algunos, que además pareciera que aquí es un pecado hacer una crítica, ¿no? Pero hay algunos que se quieren ver muy propositivos. A pesar de eso, va a ser imposible que este POT se mejore. Va a ser imposible mejorar el documento que presenta la administración por una razón muy simple, señora secretaria, y me encantaría que le ponga mucha atención a mis palabras. No se puede porque este POT quedó mal hecho. Y sus inconsistencias son tan estructurales que con un puñado de modificaciones que son los que ustedes van a aprobar acá, usted sabe, señora secretaria, que aquí nosotros, si bien podemos suprimir artículos, lo que no podemos hacer es modificarlos sin el aval escrito de la administración. Y yo sé, estoy seguro, de que lo que ustedes van a aprobar va a ser muy poco, y va a ser insustancial, va a ser leve, va a ser imposible hacer ese cambio. Contrario a lo que dicen algunos cortesanos de la administración en esta corporación, yo lo que tengo aquí, colegas, son razones y argumentos técnicos. Y fíjense, compañeros, concejal García y concejal Papo, la ventaja de que yo no tenga que pagar favores políticos con los puestos de mi UAN. Entonces me puedo dar un lujo maravilloso y es tener un excelente equipo a quien aprovecho para agradecerle por las incontables horas que le han dedicado a estudiar este POT. Y la conclusión, después de estudiar los borradores y el documento final, es que este POT, señora secretaria, es una chambonada. Es un POT que está mal hecho en lo político, pero aún peor en lo técnico. Y aprobar este texto, pues eso sí, es el libre albedrío de cada uno de ustedes, colegas. Aprobar este texto va a tener unas gravísimas consecuencias para los habitantes y para la ciudad. En esta revisión del POT, lo que ha reinado es la improvisación y la falta de rigor técnico, aparte de una discusión política. Y quiero que sigamos con la siguiente diapositiva, por favor. A rey muerto, rey puesto. ¿Cómo empezó todo esto, colegas? Esto empezó con una maniobra política. Claudia López logró hundirle el POT a Peñalosa con unos votos negativos, concejal Espinosa, que eran sorprendentes. Los que le votaron todo a Peñalosa, concejal García, se lo votaron todo a Peñalosa. Lo que pedía se lo daba a este consejo. ¿Y qué cosa? Votaron en contra el día que llegó la votación del POT. ¿Por qué creen que lo hicieron? Pues porque ya se sabía quién iba a repartir la mermelada los siguientes 4 años, por nada más. Por nada más, colegas. Si esa misma comisión hubiera discutido ese POT 3 días antes, el mismo texto habría sido aprobado. Porque este consejo, lamentablemente, concejal Rivera, y usted lo dijo con toda claridad, este consejo sigue siendo venal. Y el anterior lo fue, ojalá el próximo no lo sea. Pero Claudia López le dio la vuelta a eso, a pesar de, vean este trino tan interesante del exconcejal Juan Carlos Flores, donde hace una afirmación, concejal Bastidas, que es absolutamente cierta. Y es que la alcaldesa, en una reunión de las dos bancadas, dijo que lo correcto era votar su ponencia, concejal Bastidas. Yo doy fe de eso porque también estuve en esa reunión. Esa maniobra política le dio a Claudia López una oportunidad de oro y fue darle a Bogotá el POT que realmente necesita esta ciudad, pero decidió dilapidarla y la dilapida por su vanidad y por su autoritarismo. Y señora secretaria, parece, yo no quisiera estar en sus zapatos, porque parece que es una orden directa de la alcaldesa
sacar este proyecto por acuerdo. Parece una obsesión de la alcaldesa y eso tiene una consecuencia y es el afán. Esta administración renunció a la oportunidad de hacer un trabajo juicioso, completo, argumentado y la orden parece muy clara. Mis corazones, ese POT sale por acuerdo, sea lo que sea, bueno, regular o malo, el POT debe ser aprobado por esta plenaria, aclamado. Y hablemos del diagnóstico, y no quiero pasar al diagnóstico sin antes reconocer su trabajo, señora secretaria Jaramillo. Yo no dudo de su capacidad, yo no dudo de sus cualidades como profesional, ni de sus estudios, pero usted es una funcionaria que obedece a una mandataria autoritaria y vanidosa que tomó la decisión de poner el futuro de esta ciudad en riesgo por privilegiar su proyecto político. Vean el diagnóstico, lo mediocre que fue. Se limita a un análisis que es superficial e incompleto. Es un análisis que se hace con una mirada a vuelo de pájaro, pero esa mirada, secretarios y señores de la administración y colegas, concejal Espinosa que ha estudiado tanto este POT, es una mirada que no solamente es veloz, sino que es distante, que es tremendamente distante. La lejanía, secretaria, de su oficina con el territorio salta a la vista. Ustedes planifican la ciudad desde las alturas, como si fuera usted, señora secretaria, un demiurgo que quiere transformar el caos en orden. Yo no sé en qué orden, pero es bastante claro que ustedes no entienden el territorio, que lo desconocen, y eso los lleva a omitir y a ignorar una información clave y eso termina en unas decisiones equivocadas, en unas conclusiones muy apresuradas que lo vemos. Vean las preguntas que le hemos hecho a planeación. Esto no es carreta mía, esto no es que yo me lo inventé, concejal Marisol, estos son las respuestas de los derechos de petición y las respuestas que nos han dado aquí los funcionarios de planeación que seguramente han trabajado mucho en este punto. Preguntamos, ¿hay registros o resultados de las visitas de campo para elaborar el diagnóstico? ¿Ustedes qué creen que respondieron? Algo tan elemental como el trabajo de campo. No existe registro. Secretaria, ¿cómo es que no hay registro de las visitas de campo? ¿Ustedes hacen el análisis de los barrios de Bogotá por Google Maps? ¿Cómo lo hacen? Así como hicieron la definición de los 11 barrios, que aprovecho para enviarle un mensaje a los ciudadanos de Bogotá a cuento de que solo 11 barrios pueden ser residenciales, o todos en la cama o todos en el suelo, pero es que son los 11 barrios más problemáticos, donde hay más sobrinos periodistas, o cuál es la metodología para definir si un barrio va a ser residencial o no. Y esto prueba el poco interés que le da esta administración a las características urbanas, arquitectónicas, sociales y culturales de los barrios. No le interesa a la administración preservar estos barrios. Quiere demolerlos, quiere convertir a Bogotá en una ciudad de rascacielos, que les parece que es el orden. Esta alcaldía ignoró por completo algo que creo yo es una de las principales cualidades de esta ciudad, concejal Rivera, y es su diversidad. Y yo en esto coincido completamente con la concejala Tiquigua. Esta ciudad de vasallos, secretaria, a ustedes no les gusta, no les gusta. En Bogotá es la segregación socioespacial, el racismo, el clasismo, lo que ha sido el verdadero POT de Bogotá por siglos. Y aquí tenemos el resultado. Ustedes omiten esa diversidad en su POT y generalizan las necesidades de los habitantes y de los barrios, y eso es muy, pero muy grave. Pasamos de 117 UPZs con sus respectivos sectores normativos a una homogenización en el entendimiento de este territorio y de los futuros proyectos. Y esto los lleva a ustedes a plantear de una manera insustancial y superficial el marco normativo. Y aquí, pues esto es bastante grave porque esa sobresimplificación pareciera más, a veces uno no sabe si esto es una estrategia de simplificar planes parciales y desarrollos o simplemente es un ejercicio mediocre de planeación. Y vean esto tan bello, a mí me encanta esta diapositiva porque tenemos aquí a Germán Barón Cotrino, lástima que no veo a nadie de la bancada de Cambio Radical
pero el concejal Pedro Julián, que seguramente nos está escuchando con atención, el jefe político del concejal Pedro Julián, tiene una reunión con la administración, en la que también está su jefe política, concejal La Serna, y además mentora, la señora Angélica Lozano, primera dama de esta ciudad. Y dice, vean ustedes, es una reunión en planeación. Es una reunión en planeación. Y lo que usted dice, secretaria, de los 27.000 aportes, tan mentados 27.000 aportes, pues bueno, terminan cosas como estas. El senador Germán Barón Cotrino pregunta, ¿cómo opera esto? Y eso es un aporte. Concreto, el concejal Barón Cotrino, ¿no? Concreto. ¿Cómo opera esto? 3 palabras. ¿Es de ese nivel que son esos 27.000 aportes de los que usted habla, secretaria? Porque ya tenemos, cierra el micrófono, tenemos cómo opera esto, tenemos además una cantidad gigantesca de ciudadanos quejándose de su POT, y usted viene aquí a decirnos orgullosa que este es el POT con más participación que ha tenido Bogotá. Eso es una burla a los ciudadanos, señora secretaria. Bueno, pues un edificio que no tiene cimientos está condenado a derrumbarse. Y un POT sin base, un POT sin definiciones, sin articulaciones claras de cuáles son las necesidades, las metas y de las normas, pues está destinado al fracaso. Y ha sido tan inconsistente este trabajo del diagnóstico que esto pues parece responder más, señora secretaria, a un ejercicio de cartomancia que a un ejercicio serio de planificación urbana. Y mucho ojo con esto, y en esto quiero ser muy enfático, colegas. Aquí hay algunos que hacen unos malabarismos conceptuales gigantescos, unos actos de contorsión impresionantes, y que pasan de atacar como gatos furiosos a la administración de Peñalosa y luego a votar ordenaditos todo lo que propone Claudia López, que en muchos casos es exactamente lo mismo. Y entonces, ¿cuál es la argucia en este planteamiento? Decir, no, es que el POT tiene muchas cosas buenas, el sistema distrital de cuidado, es que van a posponer la urbanización de la Van der Hamen, es que se van a salvar los pajaritos porque van a cambiar los vidrios espejo. El POT no lo podemos ver, concejal Cancino, como una declaración de principios, ni como un manifiesto político, ni como un manifiesto de artistas. El POT es la norma urbana y nada más que eso. Eso no es un plan de desarrollo, es la norma urbana. Si ustedes, concejales, no están de acuerdo con la norma urbana que propone este POT, tienen que votar no a la ponencia, porque el resto es cháchara. Aquí lo que importa es qué se va a hacer, dónde se va a hacer y cuántas personas vamos a meter. Aquí lo que importan son los déficits de espacio público. Aquí no importa el carretazo de vamos a mejorar, vamos a hacer, todo va a cambiar. Esto es concreto porque además es un documento altamente técnico. Entonces, tengo bastantes preguntas que hemos hecho. Permítame un segundo, señor presidente, reviso cómo vamos de tiempo. Le agradezco, señor presidente, si tiene la generosidad de darme unos 7 minutos más, presidente, para poder leer estas preguntas tan interesantes. Preguntamos a la administración, ¿por qué la administración quiere que los constructores se queden con el mayor valor del suelo y no los moradores? Porque mucho ojo con ese cuento de la política de moradores. Aquí, y esto, concejal La Serna, usted lo ha dicho en muchos espacios, le parece muy bien que a alguien le paguen el valor comercial del inmueble. Si a una persona le pagan el valor comercial de su casa y no la incluyen dentro de la plusvalía que genera meter 400 apartamentos en ese mismo lote, pues la están robando, la están expropiando. Así le paguen el valor comercial de la casa. Lo mínimamente justo, si usted quiere proteger a los moradores, señora secretaria, del apetito voraz de los desarrolladores, es hacerlos parte real de esa utilidad. Pero bueno, aquí ustedes claramente protegen mucho más a Camacol que a los moradores. Otra pregunta, los índices de construcción, que eso sí importa, compañeros, eso sí importa. Que digan que es el POT
del cuidado y que la señora Claudia López vaya a Glasgow a tomarse fotos con Norman Foster y con el señor Kerry, eso no importa. Aquí lo que importa es cuál es el índice de construcción. Y el índice de construcción que propone, por ejemplo, la ponencia de cambio radical es de 9. Y ustedes dicen, no, dejémoslo en 7 para renovación urbana. ¿Por qué, señora secretaria, y espero anote esta pregunta, ¿por qué 7 y no 6.56? O como recuerdo sus calificaciones, concejal Rivera, en el concurso del personero. ¿Por qué no 5.8616? ¿Por qué 7? Vean lo que contestan los funcionarios de planeación. Porque los constructores querían 9. O sea, ¿ustedes de verdad creen que una ciudad de 8 millones de habitantes, con 109 billones de pesos de presupuesto para los 4 años, se puede dar el lujo de tomar una decisión tan importante así? Es que ellos querían 9, entonces nosotros proponemos 7. ¿Dónde están las modelaciones, secretaria? ¿Dónde están? Un poco menos. Y no piensan en cuál va a ser el impacto de la hiperdensificación que va a generar ese índice de construcción de 7, que es prácticamente 2 veces un proyecto como las Torres del Parque. Siguiente pregunta. ¿Por qué generar 7.000 hectáreas de renovación urbana si lo único que se quiere construir aquí son 377.000 viviendas en ese tratamiento? ¿Por qué? Pues no hay ninguna justificación. No hay ninguna justificación. Y esas 7.000 hectáreas, sumadas a las 2.000 hectáreas de más que habrá en el tratamiento de consolidación, sumado a lo que pasa en el mejoramiento integral del que nadie habla, porque esa ciudad es invisible y no nos importa, ¿cierto? Esa ciudad no da votos, al parecer, porque todos los tienen amarrados la politiquería y la maquinaria. Yo no sé por qué olvidamos el mejoramiento integral, los barrios de origen informal. Ni siquiera usted, señora secretaria, quiso contestarme mi pregunta acerca de ese mejoramiento integral. ¿Por qué 7.000 hectáreas? No hay justificación, no lo hay. ¿Por qué aplicar el modelo de renovación urbana en consolidación? Imagínense ustedes lo que es un edificio de 20 pisos en la Macarena. Eso puede pasar en este POT. Y entonces vean ustedes cuando uno le pregunta a los funcionarios de planeación por qué tomaron esa decisión, y la respuesta, concejal Muhammad, es porque la gestión del suelo es difícil y hay que recompensar a las constructoras. Pobrecitos, pobrecitos, que me rompe el corazón pensar en los dueños de Amarillo, en los NEME, creo que estamos hablando de otro nivel. Solamente una letra nos cambia unos cuantos billones de pesos ahí de presupuesto. Pobrecitos. Le agradezco si me permite concluir, presidente. Me quedan 3 minutos, presidente, le agradezco su generosidad. ¿Por qué hacer 12 pisos en el tratamiento de mejoramiento integral? De esto nadie ha hablado, colegas, nadie ha hablado. Lo que ustedes proponen, concejala secretaria Nadia, es gravísimo, porque vamos a hacer torres de 12 pisos en unos lugares de Bogotá que son altamente deficitarios, en donde ya no estamos hablando, es bastante grave, por ejemplo, que se hiperdensifique en 2 metros cuadrados por de espacio público efectivo por habitante. Pero es que lo que hay en estos barrios de mejoramiento integral es medio metro de espacio público por habitante. Y ahí ustedes están abriendo, no la ventana, la puerta, de par en par, para que se construyan edificios de 12 pisos. ¿Por qué? Porque a ustedes, secretaria, no les gusta esa ciudad. Ustedes creen que mejorar la vida de los habitantes es expulsarlos, es demoler para construir esos edificios anónimos que se ven tanto por Bogotá. El déficit de espacio público es algo muy grave. El decreto 1077 del 2015 los obligaría a ustedes a entregarle a la ciudad 15 metros cuadrados de espacio público efectivo por habitante. Pero no es eso a lo que quieren llegar, y hacen todo tipo de mañas para esconder el déficit. Usted no me ha querido responder, secretaria, la pregunta que le he hecho varias veces acerca de las aceras. Los andenes no son espacio público efectivo. No están definidos como eso en la norma actual.
Entonces, o cambian la norma o sacan eso de la cuenta de espacio público. Las cargas. Hemos pedido insistentemente, ayer leía el aporte del profesor Carrión, ¿dónde están esas modelaciones? Y después de meses de pedir esas modelaciones, lo que recibimos fue un ejercicio vergonzoso, hecho sobre, ojo con este número, 4 predios en renovación urbana y 3 predios en consolidación. Esas son las modelaciones para que este consejo tome una decisión tan importante acerca de las cargas. Están felices en Camacol, felices. Siguen jugando el papelón del policía bueno y del policía malo, pero ahí van felices. Y bueno, deme 2 minutos, ya llegué a las conclusiones, presidente. Ya llegué a las conclusiones porque es muy importante lo que tengo que decirle al señor secretario de Movilidad. Aquí hay una candidez acerca del futuro. En el futuro podrán hacerse ciertas cosas. ¿El POT está incompleto? Sí, está incompleto. Pero después podemos hacer otras cosas. Pues resulta que no, porque esas decisiones son imposibles de corregir. Después de que ustedes liberen las alturas en todas partes, ustedes no van a poder demoler. Secretario Estupiñán, las AIM, usted que conoce el mundo, señor secretario, imagínese usted una estación donde se cruzan 3 líneas de metro, en donde van a haber una población flotante de decenas de miles de personas cada hora, y el espacio público, ¿saben cómo lo piensan obtener? Lo piensan obtener con las mismas sesiones que podríamos hacer en una casita aquí en el barrio del Recuerdo. Las mismas sesiones. Eso es imposible. Ustedes mienten cuando dicen que esas AIM son posibles con esas mismas cargas. Es imposible. Y eso es un ejercicio básico. Pero aquí, pues, se piensa mucho más en Amarillo y en Prodesa. Las actuaciones estratégicas. Nos podríamos quedar aquí 1 hora hablando de las actuaciones estratégicas. Ya lo haremos en el momento del debate. Esos caguanes, esas zonas de distensión que están pensadas para favorecer a los desarrolladores, la modificación de las localidades, las áreas de integración modal, Laló, Lagos de Tunjuelo, y esto es bien, pero bien importante, y espero, presidente, que tengamos un amplio tiempo para discutir eso cuando llegue el momento de la discusión, y es el desacato de este POT a las órdenes del Consejo de Estado y a los autos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Eso no es un problema menor. Y aquí tendremos que escuchar al secretario jurídico de la alcaldía explicándonos por qué este POT está desacatando órdenes del Consejo de Estado. Y bueno, voy a tener que ahorrarme las conclusiones, señor presidente, pero es que como usted puede ver, son demasiados los errores en este POT que, pues claramente va a ser un error gravísimo para los bogotanos. Lo dejo a su conciencia, concejales. Si quieren ustedes votar por esto, 2 segundos, presidente. Si ustedes toman la decisión, colegas, de poner sus intereses personales por encima de la técnica y de la decencia, pues adelante, vótenlo. Pero serán sus propios hijos los que van a padecer las consecuencias de este enorme error. Gracias, presidente.